Hola familia creativa, espero que estén muy bien. Un gusto de tenerlos por aquí en Ecoidea Crea. Soy Graciela. Hoy les enseño a reciclar esta caja de cartón para decorarla con cartapesta de una forma fácil, rápida y sencilla. Reforzamos la caja pegando con silicón caliente. Con cinta de papel o de enmascarar, reforzamos los extremos de la caja para darle aún más rigidez. En una cara vista de la caja cortamos 3 de sus lados, como lo estoy mostrando aquí, para convertirla luego en una tapa abatible. Cortamos piezas de cartón para reforzar 3 de sus lados y las pegamos con silicón caliente como les estoy mostrando aquí. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, te regalaré varios tips para ayudarte en tus manualidades. Y con pegamento barniz, que es el que obtenemos reciclando Tergopol, vamos a hacer la cartapesta, pero solo por el lado exterior de la caja. Ahora, reciclando papel de revistas publicitarias, seleccionamos una gama de color que querramos. Y a propósito, la receta de pegamento barniz la encontrarán en el canal, que aquí les dejo el link en la parte superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Vamos haciendo la cartapesta como les estoy mostrando aquí. Como lo prometido, aquí les estoy dando el tip número 1. Para que la cartapesta sea rígida, uniforme y con color, si deseamos darle tonalidad por supuesto, y con efecto plastificado e impermeabilizado, recomiendo usar este barniz pegamento, que lo hacemos reciclando Tergopol, Poliespan o como lo llamen en tu país. Te invito a visitar el canal y encontrarás la receta explicada en detalle en un vídeo cómo se hace este pegamento barniz de Poliespan o Tergopol. También encontrarás el link en la descripción del vídeo. Bueno, aquí terminamos con esta cara. De igual forma decoramos las 3 caras restantes. También hacemos cartapesta en la base de la caja. Bueno, aquí tenemos terminada la cartapesta en toda la caja. Y para darle un toque de envejecido, le voy a pasar un pañito con betún de Judea. De esta forma, no demasiado cargado para que no quede excesivamente oscuro. Ahora va el segundo tip. La cartapesta seca rápidamente debido a la base de diluyente que tiene el pegamento. Y recomiendo hacer este trabajo con mascarilla y en un sitio ventilado. Para forrar el interior de la caja utilizaremos fieltro. Aquí he cortado previamente todas las piezas y comienzo con esta pieza que es para cubrir un lado y la tapa y la pego con silicón caliente de esta forma. Luego continúo con las 3 lados restantes y termino con la otra pieza para el fondo. Para la decoración combinamos cordón macramé color crudo con perlitas de Poliespan. Primero pego una hilera de cordón, en la segunda hilera vamos pegando el cordón y haciendo un diseño como les estoy mostrando aquí. Tips número 3. Para hacer cartapesta en piezas que van a estar en el exterior y que a la vez estas sean resistentes a las inclemencias climáticas, recomiendo lijar la parte que hicimos la cartapesta y poner una segunda capa para que la pieza sea más rígida y esté aún más protegida por más tiempo. Terminamos esta cara, luego procedemos de igual forma
para hacer las 3 caras restantes. Esta idea la pueden hacer en la comunidad de tu hogar. Son manualidades para vender, para regalar y por qué no también para decorar tu bello hogar. Ahora cortamos el excedente de fieltro en la tapa. Pegamos un cordón más fino en los bordes, de esta forma. También lo colocamos en el interior para darle una mejor terminación. Para el tirador, reciclo una tapa de leche y una contratapa que está en el interior de la caja de leche. La forramos con el cordón más fino, luego le colocamos una bolita de poliespán en el centro. Pegamos el tirador de esta forma. Con una tirita de encaje elástico hacemos el lacito. Para la tapa hacemos un diseño similar al que tiene el resto de la caja, pero un poquito más simplificado. Decoramos de esta forma como les estoy mostrando aquí. Tips número 4. La ventaja de esta terminación con este barniz es que con el paso del tiempo no amarillea ni descascara la pieza. Se mantiene como el primer día. Esta es una idea. Ustedes la pueden mejorar y hacer a su gusto y con los materiales que tengan en casa. Muchas gracias por acompañarme y por llegar hasta el final del vídeo. Te invito para próximos tutoriales y que me informes qué tema te gustaría aprender. Encantada te voy a ayudar. El resultado es impresionante. Ha quedado preciosa, un estilo rústico muy bonito y yo la voy a usar para poner cosméticos, aunque también la podría usar para guardar medicamentos. Bueno, luego ustedes me comentan qué uso le darían. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Aquí les estoy mostrando lo bonita que quedan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo y el contenido de mi canal, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y a los suscriptores, seguidores del canal, un especial agradecimiento por todo el apoyo que me dan con sus comentarios tan lindos y llenos de buenos deseos que me regalan todos los días. Y si te has suscrito últimamente, quiero darte una cordial bienvenida a esta familia que amamos mucho las manualidades. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.